Bueno, tomemos otra hoja ahora y continuemos ahora con la parte referente ya a la derivada. De una función como función. Es decir, que la derivada de una función me da como resultado una función. Por supuesto de que, recuerden, dada una función de variable real, entonces, dos puntos, f' evaluado en x, que va a ser la derivada de la función, que va a ser una función, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, pasamos nuestra línea de fracción. En la parte del numerador vamos a escribir f evaluado en x más h. Fíjense que no estoy evaluando en un número, sino en x. Y le resto f evaluado en x, es decir, la función como tal. Todo dividido entre h. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? Lo que está enunciado acá. La derivada de una función como una función. Existen otras formas de denotarlos. Nosotros lo vamos a escribir acá como otras notaciones. Cuando se refiere a otras notaciones, es como se escriben algunos otros textos. Por supuesto, que si yo tengo que y es igual a f de x, entonces recordemos, f' de x, que es lo que yo tengo acá, también se puede escribir como y', pero también se puede escribir como la derivada de y, derivada de x. Esto se lee el diferencial de y respecto del diferencial de x, que representa la misma derivada. También se puede escribir como el diferencial de la función evaluado en x sobre el diferencial de x, pero en realidad no es el diferencial de x, porque esto se lee la derivada de f respecto de x. Lo voy a anotar por acá. Esto representa la derivada de f de x respecto, hay algunos libros que dicen a x y a otros de x. De x, como les dije, o a x. Hay otras notaciones también que en vez de escribir la derivada simplemente escriben una d mayúscula y dicen la derivada de la función en x. Y para algo más avanzado dicen la derivada de la función y escriben acá un subíndice en x para indicar que es respecto de la variable x. A partir de esto nosotros vamos a considerar una definición muy importante y la voy a anotar aquí en mayúscula, definición. ¿Ok? Denme un minuto. Ok, disculpen, estaba revisando algo acá. Esta definición lo que dice es lo siguiente. Una función es, y lo voy a anotar acá, derivable en x igual a
si f' de A existe. ¿Ok? Entonces fíjense una cosa, definición. Yo tengo una función y digo que esa función va a ser derivable, y lo voy a subrayar aquí, en un punto, si esta derivada existe. A partir de aquí viene otra definición que es muy importante para resolver los problemas. La voy a escribir de manera usual, no menos importante, pero esta me gusta más. Y dice así. Si f de x igual a y es derivable, por supuesto, en x igual a, ¿cierto? Porque es el punto, coma. Entonces, f de x es continua en x igual a. Y voy a subrayar acá. Perdón. Vamos a hacerlo en rojo también. Entonces, fíjense. Una función es derivable en un punto, entonces hace de que esa función sea continua. Al revés, no. Que si es continua es derivable, no. Si es derivable, es continua. ¿Ok? Derivable implica continuidad. Recuerden que por operadores lógicos no necesariamente tiene que ser un sí y solo sí. Lo anterior se puede visualizar gráficamente donde f de x no es derivable, vuelvo a subrayarlo, no es derivable, tomamos otra hoja, si se presenta de la siguiente forma. Voy a escribir aquí un sistema referencial, vamos a hacer los ejes, aquí el eje Y, aquí el eje X, aquí el eje Y, aquí el eje X, aquí el eje Y, aquí el eje X. Y vamos a colocar unas funciones. Por ejemplo, voy a tener esta función aquí. Y aquí voy a tener esta función que hace esto. Aquí hay un agujero, aquí hay un agujero, y la función hace esto. Y voy a hacer otra función aquí que haga. Entonces nosotros podemos considerar, fíjense una cosa. Resulta que aquí hay un punto que yo puedo proyectar aquí. Vamos a hacerlo punteado para que no haya dificultad. Voy a hacerlo punteadito aquí. Voy a hacerlo punteado aquí. Y voy a hacerlo punteado aquí. ¿Qué indica esto para nosotros? Que este valor es x igual a A. Que este valor es x igual a A. Y que este valor es x igual a. Aquí lo que está diciendo es que gráficamente la función no es derivable en este punto que tengo acá.
Entonces, aquí no es derivable. En estos dos puntos, en este y en este, no es derivable. Y en este punto, tampoco es derivable. No es derivable. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque es que aquí, si yo trazo aquí una recta tangente, puede tener muchas inclinaciones. Aquí no me da continuidad porque hay un salto, fíjense. Y aquí es vertical. ¿Ok? Es decir, que es una tangente vertical. Eso no se puede presentar eso. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo en detalle ejercicios más en particular, pero esta es la generalidad. Cuando hay puntos así que son curvas no suavizadas, en estos puntos aquí no hay derivadas porque la función no es derivable. Y aquí cuando la función no es continua, que hay saltos, fíjense, tampoco es derivable. Veamos ahora la parte de derivadas. De orden superior. En las derivadas de orden superior, nuevamente, yo tengo una función y igual a f de x, ¿cierto? Nosotros sabemos que si yo derivo, y yo derivo, como la derivada es una función, se le aplica a ambos lados. Recuerden, y se lee y prima. ¿Ok? El apóstrofe este es el prima que yo tengo acá. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo y prima, y le vuelvo a aplicar prima, es porque lo estoy derivando por segunda vez. Quiere decir que esta segunda parte que está aquí se va a escribir de esta manera. Observen. Voy a derivar respecto de x a la derivada de f de x respecto de x. Entonces, cuando voy a hacer esto, uno dice derivada de la derivada de orden 2 de la función f de x respecto de x 1 y 2 respecto 2 veces. ¿Qué representa esto? El orden. ¿Y qué representa esto? El número de... Vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlo más bien como número de veces. Número de veces. ¿Qué pasa con esto? Esta es la derivada de orden 2. Para orden 3, se tiene 2 puntos. Y prima 3 veces. Eso es orden 3. Va a ser igual a derivar respecto de x la derivada de orden 2 respecto de x 2 veces. Si ustedes quieren, pueden escribir el x o no lo pueden escribir. Aquí me queda derivada de la derivada de orden 2, derivada de orden 3 de la función. Todo, derivada de orden 1, perdón, respecto de x 2 veces respecto de x una vez, es respecto de x 3 veces. Entonces, derivada de orden 3 de la función respecto de x 3 veces. Eso lo voy a escribir por acá. Derivada de orden 3 de f respecto de x 3 veces. Y así es como nosotros vamos a leer esas estructuras. ¿Ok?
Veamos. Aquí nos queda otro espacio. Vamos a continuar.